otra política económica es indispensable y posible. Te escuchamos. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Porque hay tantas cosas para decir sobre la situación de nuestra economía y la política económica en particular. En principio, bueno, por supuesto que venimos muy golpeados, que traíamos ya 4 años de crisis acumulada sobre nuestras espaldas cuando se produjo el cambio de gobierno en diciembre del 2019 y obviamente que esperábamos como sociedad, creo, en nuestro conjunto y obviamente en particular quienes depositamos nuestra confianza en el Frente de Todos, que a partir de ese diciembre del 19 comenzase un quiebre respecto del rumbo que la política económica venía trayendo hasta ese momento, obviamente con los lineamientos fundados en el programa neoliberal que Macri impulsó durante todos esos años y particularmente a partir del 2018 cuando introdujo nuevamente al Fondo Monetario Internacional en nuestra economía. En el medio, como ya sabemos, cayó la pandemia, etcétera, etcétera, y la verdad es que lo que venimos observando en este tiempo es que esas expectativas que habíamos albergado y abrigado cuando suscribimos ese contrato electoral en diciembre del 19 no se están viendo satisfechas, ¿no? Esto se cristalizó, creo yo, es mi interpretación y mi lectura de lo que ocurrió el año pasado en la elección legislativa, que quedó cristalizado justamente ese malestar, ese descontento, ese sentimiento de que esas expectativas no estaban siendo satisfechas y que no estaban siendo representados los sueños en definitiva de los argentinos y las argentinas, en particular en el rumbo económico de la política, y por eso creo que perdimos más de 4 millones de votos en esa elección en relación con el resultado que habíamos tenido en el 2019, porque además no es que se fueron esos electores a votar propuestas. Dio una cierta proporción de sus votos, en mucha menor proporción que lo que le ocurrió al Frente de Todos, pero quiero decir que sencillamente una importante cantidad de compatriotas decidió quedarse en sus casas sin ir a votar, y eso creo que es la cristalización de lo que, o la traducción político-electoral de lo que viene ocurriendo con nuestra economía. Si yo tuviera que elegir un indicador para expresar el núcleo, lo medular de este malestar, de esta angustia que hoy sufre nuestra sociedad, creo indiscutiblemente que elegiría lo que ha ocurrido en materia distributiva con los salarios de los trabajadores, que han perdido precisamente 9 puntos de participación en el ingreso nacional entre 2021 y 2016, pero fundamentalmente que han perdido 5 puntos de participación en el año 2021 comparado con el año 2020, y estamos hablando precisamente no ya del año de la pandemia, sino justamente del año en el que la economía, como muchas veces señala, y es verdad, el ministro de Economía creció por encima del 10%, pero bueno, mientras la economía crecía al 10% o por encima del 10%, los trabajadores retrocedían en términos redistributivos de una manera bastante impactante, que por cierto habría que retrocederse a periodos muy atrás en la historia, bueno, ni hablar por supuesto la dictadura cívico-militar, que fue un hito en materia de retroceso redistributivo sin parangón, o lo que ocurrió en momentos de crisis muy severa de nuestra economía, ¿no? La hiperinflación o la crisis del 2001-2002. Así que
esto es para mí el corazón del problema y de la crisis socioeconómica que hoy nos atraviesa como país, y que tiene, por supuesto, como centro neurálgico a la política económica, porque un resultado de estas características no se produce por arte de magia ni cae de un repollo, sino que es justamente la resultante de un conjunto de decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo que terminan construyendo ese resultado. O, en el peor de los casos, es la resultante de la falta de determinada toma de decisiones que permite que las cosas sigan ocurriendo como venían ocurriendo hasta ese momento, y obviamente como venían ocurriendo hasta ese momento es como Macri las había dejado, es decir, enmarcadas en una matriz distributiva profundamente regresiva. Entonces ahí se conjuga, por un lado, la falta de impulso, digamos, en la dinámica nominal de los ingresos, y por otra parte un proceso inflacionario muy preocupante, y mucho más preocupante en estos días o en estos últimos meses, en particular a partir de que se abre el conflicto geopolítico entre la OTAN y la Federación de Rusia, con Ucrania como escenario de operaciones, con el impacto que eso genera sobre los precios internacionales, que hay que hacer una salvedad, ¿no? La situación de inflación internacional no comienza con el conflicto bélico. En rigor de verdad, el ciclo alcista en los precios de los commodities, fundamentalmente alimentos, materias primas, insumos críticos para la industria, comienza en los últimos meses del año 2020. Se enmarca, digamos, en la salida de la pandemia. Cuando se empieza a producir una recuperación, empiezan a escalar los precios internacionales y empezamos a sentir esa tensión en nuestra economía. Recordemos que el año 2020 terminamos con 36% de inflación, que significó un retroceso, por supuesto, de 18 puntos porcentuales respecto de los niveles que había dejado Macri, con aquel 54%, que era la marca más alta en ese momento en las últimas 3 décadas en la Argentina. Pero ya en los últimos meses apreciamos una aceleración de la tasa de inflación que además no era acompañada por la nominalidad de los ingresos. Y fue, no sé si ustedes se acuerdan de aquella operacioncita que me hizo Clarín, que duró algunas semanas, sobre la maldición de exportar alimentos. Esa fue una discusión de principios del año 2021, donde ya empezábamos a discutir fuertemente la necesidad de instrumentar políticas que desacoplen esa dinámica de los precios internacionales respecto de lo que ocurría con los precios domésticos de lo que pagamos aquí en la Argentina, nosotras y nosotros. Y esa dinámica alcista continuó durante 2021 y, como decía, bueno, terminamos obviamente con niveles inflacionarios ya muy altos en el 2021, 51-52%, y se agudizó a partir de la irrupción del conflicto bélico en Ucrania. El crecimiento de los precios internacionales en los últimos meses ha sido meteórico. Uno, cuando mira la curva, ves el empinamiento de la curva en los últimos meses, y es bastante impresionante, digamos. También hacía mucho tiempo que no ocurría un ciclo alcista de estas características a nivel internacional, con un montón de riesgos asociados, ¿no? Porque no es solamente un problema de precios, sino que es un problema de precios que se conjuga con un tema de restricción de oferta, porque obviamente hay una región que es una importante productora de bienes primarios, de alimentos muy importantes, que justamente está en guerra y que por lo tanto se restringe esa oferta, y ahora se vienen a sumar una serie de medidas preventivas o de protección que van adoptando distintos países en distintos lugares del mundo, justamente para garantizar la provisión de alimentos para sus poblaciones y el acceso de esos alimentos a precios razonables, que es lo mismo que venimos reclamando nosotros que hagamos en la Argentina, ¿no? Bueno, India lo hizo con el trigo, lo hizo Indonesia con el aceite de palma,
que no solamente ya es un problema con los cereales, sino con muchos otros tipos de alimentos, donde se empiezan a tensionar los precios también de los sustitutos y empiezan a escasear los sustitutos. Es un escenario complejo donde de un lado y del otro de la trinchera todos los especialistas en política internacional, en relaciones exteriores, cualquier especialista respetado, digamos, a derecha y a izquierda del espectro ideológico, están llamando la atención del mundo y de la dirigencia, de los líderes mundiales, respecto de los riesgos que todo esto plantea en materia alimentaria, en materia de conflictividad social, que obviamente es lo que viene asociado necesariamente a una situación potencial de hambruna que se puede producir en algunos países y en algunas regiones, y por supuesto los riesgos propios de la guerra en sí misma, ¿no? Donde a esta altura nadie puede aseverar hasta dónde puede llegar el escalamiento de la guerra, cuáles pueden ser los daños materiales asociados a ese escalamiento. Recordemos que estamos hablando del enfrentamiento entre las principales potencias también militares a nivel internacional, ¿no? Que tienen de un lado y del otro armas de última generación, armas tácticas, armas nucleares, que podrían provocar una situación de destrucción significativa también en lo que tiene que ver con la capacidad productiva de ciertas regiones en materia de alimentos y demás. Y bueno, lo que estamos viendo tiene que ver con esto. Por supuesto, cuando uno mira al interior de la economía argentina en particular, desgraciadamente no solo tenemos el problema de la inflación internacional, que impacta sobre los precios domésticos que pagamos los argentinos, porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Macri dejó el gobierno y asumió el Frente de Todos, el tipo de cambio estaba en un nivel de, creo que 59,83, si no me falla la memoria, y hoy el tipo de cambio está en el entorno de los 120 pesos, es decir, el doble, ¿no? Y esta devaluación, obviamente, esto no hace falta que lo diga yo ni que lo diga ningún economista, tiene un impacto directo y muy importante sobre los precios en general. Y esto explicó también parte del impacto inflacionario que sufrimos el año pasado, cuando ya tuvimos una inflación muy alta, y la tasa de devaluación, lamentablemente, se viene acelerando en los últimos meses. Y esto no es casualidad, porque en el mes de marzo, ustedes se acuerdan que el Congreso Nacional terminó por convalidar la toma de una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional para saldar los vencimientos que había dejado Macri de lo que fue aquella estafa del 2018. Y esa toma de deuda, ese nuevo préstamo que se toma con el Fondo Monetario, se toma como siempre a condición de la imposición por parte del FMI de un determinado programa de política, por supuesto de ajuste sobre la Argentina, que incluye, entre otros elementos muy preocupantes de política económica, una regla cambiaria que implica el sostenimiento de un cierto nivel del tipo de cambio real. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la Argentina estaría, la autoridad monetaria, el Banco Central, estaría obligado a devaluar de manera persistente, nominalmente, la moneda, es decir, el tipo de cambio nominal, para ir al nivel que va corriendo la inflación en nuestro país. Y como por supuesto la devaluación de la moneda es en sí misma una medida inflacionaria, cada vez que se devalúa lleva a que haya más inflación, y como hay más inflación, la regla del FMI te obliga a que la devaluación se acelere todavía más, y eso por supuesto es una dinámica absolutamente peligrosa
en términos del fenómeno inflacionario que sufrimos en nuestro país, que se viene a sumar al contexto internacional y al impacto de los precios internacionales. ¿Por qué? Porque si la tonelada de trigo está cotizando a 370, 380 dólares en Rosario, bueno, esos 380 dólares hay que multiplicarlos por el valor del tipo de cambio para traducirlo a pesos, ¿no? Entonces así, por ejemplo, cuando Cristina dejó el gobierno en el 2015, cuando el trigo cotizaba, qué sé yo, 130 dólares más o menos la tonelada, y el tipo de cambio era 9,75, la tonelada de trigo, traducido a precios argentinos, era de 1.275 pesos, números redondos. Hoy la tonelada de trigo, traducida a precios argentinos, es de 45.000 pesos. Y eso explica por qué estamos pagando el pan lo que estamos pagándolo, ¿no? No es solamente porque aumentan los precios internacionales, sino porque además se devalúa nuestra moneda. Es el efecto combinado de los dos impulsos inflacionarios que estamos teniendo, fundamentales para entender lo que está ocurriendo, sobre todo en materia de alimentos. Pero como los alimentos son bienes salarios, es un precio que se luego expande por toda la economía, porque bueno, es lógico, ¿no? Lo estamos viendo, todos estamos peleando por mejorar nuestras paritarias, y lo mínimo a lo que puede aspirar un trabajador es que por lo menos los salarios empaten a la inflación para no perder capacidad adquisitiva, cosa que lamentablemente no viene ocurriendo. No estamos logrando los trabajadores alcanzar los niveles de inflación, pero es cierto sí que hay una nominalidad importante en el ajuste de los salarios. Ya la hubo el año pasado y también la está viendo este año, más allá de que en términos reales los salarios sigan cayendo. Y esa dinámica, obviamente, impulsa la dinámica inflacionaria en general que estamos viviendo en la economía, lo que hay que agregar otra de las políticas que el Fondo Monetario impuso sobre la Argentina, que es el cambio en la política tarifaria, ¿no? Entonces hay que sumar ahí como otro impulso inflacionario lo que está ocurriendo y va a ocurrir con las tarifas de los servicios públicos, que no solamente nos impactan de manera directa porque pagamos más cara la factura de la luz o del gas, sino que nos impactan por otra vía. ¿Por qué? Porque la energía es un insumo básico de la producción de cualquier cosa. Cualquiera que produce necesita energía para producir, por eso también la energía es un vector clave de competitividad para los sectores que producen, y es por eso que los países, todos los países del mundo, subsidian el precio de la energía. ¿Para qué? Para que su economía en términos sistémicos se vuelva más competitiva. Y entonces, bueno, nuestra industria va a perder obviamente competitividad como consecuencia de la nueva política tarifaria que impone el Fondo Monetario, y ese mayor costo de producción naturalmente se va a trasladar a los precios de lo que consumimos los argentinos internamente, y es obviamente también otro impulso inflacionario. Ustedes se acordarán en la marca del 6,7% de marzo, de la inflación mensual en marzo pasado, que dio tan alto, y justamente hubo una contribución de los precios regulados, que crecieron más del 8%. En abril, cuando la inflación se retrae un poquitito en términos intermensuales al 6%, hay una contribución en este caso positiva de los precios regulados que caen y crecen el aumento de esos precios en 3 y pico por ciento. Bueno, con la nueva regla tarifaria, lamentablemente la política tarifaria, que es un precio político en definitiva, que los estados tienen capacidad de administrar, en lugar de estar anclando los precios en este contexto internacional tan dramático que nos toca vivir, van a estar contribuyendo a impulsar todavía más lo que ocurre con la inflación. Así que bueno, la dinámica y la perspectiva
es realmente preocupante, ¿no? Porque además algo básico que sabemos los economistas, y es un hecho estadístico, es que dos cosas, digamos, que el impacto del aumento, digamos, de los precios internacionales, de la inflación internacional, es equivalente a una devaluación sobre los alimentos, y que lo que ocurre en materia devaluatoria tiene una relación inversa con lo que ocurre con los salarios. Por lo tanto, cuando uno escucha decir el objetivo es que los salarios reales crezcan, bueno, la verdad es que ese objetivo es inconsistente o incompatible con una política de devaluación de la moneda, digamos. No va a ocurrir. Si hay más devaluación, los salarios lo que tienden es a caer y no a crecer. Así que bueno, el escenario es preocupante y por supuesto, como dice el título de esta charla, de esta clase, otra política es imprescindible, urgente, como dice, y además es posible, por supuesto que sí, para ponerle freno a esta dinámica de shock externo que estamos sufriendo, es necesario contar con instrumentos de política económica que desacople, que desenganche la dinámica de los precios internacionales de los precios domésticos. ¿Cuál es el instrumento que por excelencia se ha utilizado en la Argentina y que de hecho está incluso taxativamente mencionado en la ley que regula el instrumento? Bueno, los derechos de exportación, las comúnmente mal llamadas retenciones, que lo que hacen es justamente desacoplar esos precios, ¿no? Pensemos, en el año 2015, cuando la tonelada de trigo, como les decía, cotizaba 1.270 o 75 pesos a precios argentinos, las retenciones sobre el trigo, la alícuota de los derechos de exportación era del 23%. Es decir que si el trigo estaba a $130, había que descontarle el 23% y después a eso multiplicarlo por el tipo de cambio. Bueno, al día de hoy, en realidad desde el gobierno de Macri, porque fue Macri el que puso las alícuotas de las retenciones en este nivel, cuando la tonelada de trigo cotiza 45.000 pesos y no 1.200, la alícuota de los derechos de exportación resulta ser la mitad aproximadamente de la que había en el 2015. Está ubicada en el 12% contra el 23% de aquel momento. Es decir que ese instrumento, en lugar de potenciarse como debería ser, por eso siempre decimos también que el instrumento más eficiente en materia de derechos de exportación son las alícuotas móviles, porque justamente van acompañando la evolución de los precios, ya sea al alza o a la baja, y lo que hace es mantener estable el nivel de precios internos y también el nivel de los salarios reales. La alícuota fija, si bien permite desacoplar los precios, no permite acompañar la dinámica. Sí tiene un efecto permanente de nivel y, por supuesto, no es lo mismo atravesar un shock de inflación internacional como el que estamos viviendo con un salario real de $100 o de $130, ¿no? Siempre, obviamente, es preferible lo segundo y, por lo tanto, es preferible tener una alícuota fija elevada si no podemos tener una alícuota móvil, que es el instrumento preferido y más eficaz para tener estabilidad de precios y mayor certidumbre. Pero bueno, la cuestión es que hoy tenemos, no solo no tenemos retenciones móviles, sino que las retenciones que tenemos son claramente insuficientes para la dinámica de precios que estamos sufriendo y este shock externo tan influenciado por la guerra. Y no nos está sirviendo y todos lo estamos viendo. Entonces, por eso, hace más de un año y medio aproximadamente, que venimos debatiendo públicamente la necesidad de adecuar el esquema de retenciones a la realidad internacional que golpea internamente en la Argentina y genera consecuencias como lo que estamos observando en el retroceso que sufrieron los salarios de los trabajadores. Porque obviamente, también esto hay que decirlo,
cuando hay un proceso inflacionario, de cualquier característica que sea, no es que todos perdemos, como a veces se suele decir. Hay una mayoría que pierde, pero hay algunos sectores que en esa dinámica de precios relativos salen ganando, ¿no? Bueno, cuando aumentan las tarifas, obviamente perdemos todos los que las pagamos, incluso las industrias, etcétera, pero las empresas privatizadas salen gananciosas. Cuando se produce un impacto inflacionario vinculado a la inflación internacional, como lo que estábamos hablando, la mayoría perdemos, pero los sectores exportadores que se benefician de esos precios salen ganando. Y entonces ahí lo que hay es un proceso regresivo de redistribución del ingreso que va en general desde el bolsillo del trabajador al excedente que se acumula en algún sector del capital, ¿no? Porque esto también es importante decirlo. Es cierto que los trabajadores hemos perdido y los dueños del capital han ganado, pero cuando decimos los dueños del capital, lamentablemente no son ni siquiera los empresarios argentinos, que uno podría decir, bueno, podemos conversar con ellos para que esto de alguna manera vuelva, qué sé yo, en forma de inversión y de mayor generación de empleo. No, los que están acumulando, concentrando ese excedente que se está transfiriendo hacia esos sectores, son lamentablemente capitales multinacionales extranjeros, es decir que además esta es una dimensión de la distribución del ingreso que muchas veces no es tenida en consideración, pero que es una dimensión fundamental, porque el fruto del esfuerzo del trabajo de los 47 millones de argentinos, el fruto de nuestros recursos naturales puestos a jugar en el proceso productivo, etcétera, etcétera, de nuestras instituciones, de nuestros mercados, de todo, digamos, ni siquiera queda fronteras adentro de la Argentina. Una parte importante del excedente que se produce en nuestra economía, y cada vez más grande, porque el proceso de concentración y de extranjerización de nuestra economía, habría que darle en gran medida las gracias por esto al expresidente Menem y al exministro Cavallo, es cada vez más importante, ¿no? Es un proceso que se agudizó tremendamente en la década del 90, que solo se frenó durante los años de gobierno de Néstor y de Cristina, pero que no se pudo retroceder mucho tampoco en aquellos años, fue poquito lo que se pudo ganar en ese terreno, y que por supuesto ni bien lograron sacarnos del gobierno, nuevamente retomó su camino de concentración y de extranjerización nuestra estructura económica. Es decir que hay un proceso regresivo que es múltiple, ¿no? Primero, una distribución del excedente económico argentino que es transferido a manos extranjeras. Y después también un proceso donde de lo que queda adentro, obviamente, cada vez menos queda en manos de los trabajadores. Y lo que queda dentro del lado del capital, además una parte importante se va en forma de fuga de capitales. Y de la parte que captura el Estado, una parte importante se va en forma de pago de deuda. Con lo cual, al fin de cuentas, una parte muy importante del excedente económico, a través de uno u otro mecanismo, termina fuera de la Argentina. Y esto es, en definitiva, un enorme proceso de saqueo que hace años y décadas o siglos que venimos sufriendo de diferentes maneras. Y por eso cuando la gente se pregunta por qué un país con la enorme potencialidad que tiene la Argentina no logra despegar o no logra desarrollarse, bueno, esta es una de las razones claramente, porque para desarrollarse cualquier país necesita generar un proceso de acumulación. Y este proceso de acumulación de capital, ¿no?, mientras estemos dentro del sistema capitalista, no se puede producir si ese excedente, en lugar de acumularse en forma de capital en el país, lo que pasa es que se termina yendo todo afuera. Los que se capitalizan son, en definitiva, bueno, las economías centrales, etcétera, etcétera,
se termina alimentando el proceso de financiarización al que venimos asistiendo desde mediados de la década del 70 para acá. Pero bueno, este es el contexto y decía, hay obviamente cosas que hacer. Una muy buena hubiera sido no aceptar las imposiciones del Fondo Monetario, rechazar este acuerdo y denunciar al Fondo Monetario como algunos proponíamos, porque además el contexto era inmejorable para hacerlo, ¿no? Estábamos en pandemia, ahora estamos en guerra, las condiciones habían cambiado rotundamente respecto de cuando entre comillas fue contratada esa deuda, y el Fondo Monetario había incurrido en una serie de ilícitos para el derecho internacional público, que es algo de lo que expresamos en el libro que acabamos de publicar con Alejandro Olmos Gaona, el FMI, la deuda, la estructura de la dominación, que se los recomiendo. Pero bueno, lamentablemente eso no se hizo y lo tenemos al Fondo Monetario metido acá adentro. Eso es un problema. No obstante, soy de las que creen que este problema hay que sacárselo de encima y que la única forma de sacárselo de encima no es pagándole la deuda, que puede ser un camino, y no buscando la plata de los jugadores, como propusieron nuestros senadores, pero creo que las instancias internacionales siguen siendo instancias válidas, mucho más en este contexto que sigue vigente y es un contexto extraordinario, y creo que la Argentina sigue necesitando, y el mundo, los países deudores siguen necesitando de la Argentina para la construcción de una geopolítica de la deuda que nos permita discutir este proceso de saqueo histórico en otros términos y poner al Fondo Monetario en el banquillo de los acusados, porque además cuando digo que las condiciones están cambiando, o que han cambiado ya en realidad, pero que van a seguir cambiando, significa también que todo el sistema de gobernanza global está en crisis y que las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional también están en crisis. Eso quedó súper expuesto durante la pandemia, cuando ninguna de estas organizaciones han mostrado capacidad de respuesta para atender las necesidades de la humanidad en un momento crítico, ¿no? Entonces, digo, todo esto, más temprano que tarde, va a ser puesto en discusión y resultaría muy lamentable que la Argentina, teniendo oportunidades y razones y verdades entre sus manos, no forme parte de ese escenario de poner en cuestión estas cosas que tienen en definitiva que cambiar para conducirnos a un sistema de funcionamiento mejor para nuestras sociedades, ¿no? Después, bueno, habría que discutir los patrones de producción, de consumo, etcétera. Pero nos vamos muy de tema, pero no quería dejar de señalar esto, ¿no? Me parece que ahí hay una clave de las batallas que tenemos que seguir teniendo presentes y seguir sosteniendo, porque si no nos pasa, ¿no? Que bueno, ya pasó, lo aprobó, listo, estamos condenados a devolver 45.000 millones de dólares que en realidad nos los robaron, que no están acá. Y eso me parece que no puede pasar, porque ya nos pasó una vez, nos pasó con la dictadura y vino la democracia y el primer gobierno democrático terminó aceptando también las imposiciones del Fondo Monetario, legalizando incluso no solamente la deuda de la administración pública del gobierno de facto, que por supuesto ya de por sí era ilegítima, ilegal, sino que además también terminó convalidando y legalizando la deuda de los privados, ¿no? Que se endeudaron durante la dictadura y luego terminaron traspasándole esa deuda al Estado, fraudulenta, por supuesto, probadamente fraudulenta e ilegal, como quedó demostrado en la causa Olmos con el fallo del juez Ballesteros, con casi 500 ilícitos reconocidos. Y bueno, y después siguió toda esa historia, ¿no? Con el plan Brady, que nos llevó a estos procesos de endeudamiento que son los que hoy conocemos, con el festival de bonos y de emisión de bonos en los países emergentes como mercados de saqueo, en definitiva, y de exacción de la riqueza permanente a través del mecanismo de la deuda, y llegamos hasta acá. Entonces,
bueno, llegamos hasta acá, no, llegamos al 2001 primero, ¿no? Que fue el resultado de todo ese proceso previo que había comenzado en el 76 con la toma de deuda de la dictadura, la legalización de la deuda de Alfonsín, el plan Brady con Menem y Cavallo, sumado a la privatización de nuestro patrimonio público que eso incluyó, y terminamos entonces sí en el 2001, mega canje y todo eso de por medio, con De la Rúa, Sturzenegger y todos esos personajes, Cavallo también que lo habían traído de vuelta. Y terminamos en el 2001, que fue, bueno, el corolario de esa crisis de deuda que había comenzado con la dictadura. Empezamos a construir una solución durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y cuando parecía que estábamos levantando cabeza, nos mandaron la tanqueta de los fondos buitres, demostrando, por si nos quedaba alguna duda, que con estos sectores no se puede negociar absolutamente nada, porque la Argentina había hecho una muy buena reestructuración, que obviamente no les gustó y nunca nos perdonaron, como algunas otras cosas que no nos perdonaron, creo yo, el no al ALCA, entre otras, ¿no? Un desafío a la hegemonía norteamericana en nuestra región. Y bueno, nos terminaron mandando la tanqueta de los fondos buitres, como decía, que aunque tal vez no siempre lo pensemos de esta manera y no forme parte de nuestros debates cotidianos, creo yo que mucho tuvo que ver toda esa circunstancia con lo que ocurrió también con nuestra economía en esos años, la imposibilidad de terminar de cerrar lo que quedaba del canje, esa ínfima porción, y la llegada de Mauricio Macri finalmente al gobierno en el año 2015. Así que los costos de esta historia de la deuda han sido enormes para la Argentina, y realmente sería muy doloroso que como sociedad aceptemos ingresar en un nuevo ciclo largo de endeudamiento, que es el riesgo que estamos corriendo a partir de lo que ha aprobado nuestro Congreso en marzo de este año, pero creo que no es un camino irreversible, y en algún momento va a llegar la hora en que podamos rediscutirlo. Tenemos que estar preparados para eso. En lo inmediato creo que sí, ya hay algunas cosas que hay que rediscutir con el Fondo Monetario. Para empezar, porque la única meta virtuosa de lo que se acordó, que es la acumulación de reservas, obviamente no se está cumpliendo. El Banco Central no ha dejado de perder reservas, justamente porque la deuda se chupa todo, pública y privada, ¿no? Con lo cual, digo, si no se cumplen las metas virtuosas, ¿por qué habría que cumplir las metas odiosas como la de evaluar permanentemente, lo cual nos lleva a que la erosión de los salarios y los ingresos de los argentinos siga siendo una constante de nuestra realidad cotidiana? Así que eso me parece que hay que revisarlo y dejar de estar muy preocupados por lo que vaya a decir el Fondo Monetario o no, porque eso en este contexto no debería formar parte de la discusión. Acá se trata de frenar el proceso inflacionario, de mejorar los ingresos, de evitar una crisis social y de evitar una crisis alimentaria. Así que creo que no se puede seguir devaluando, y por lo tanto no se puede cumplir con la meta que se acordó con el Fondo Monetario, que acordó el equipo económico con el Fondo Monetario, y obviamente necesitamos subir la alícuota de las retenciones, para lo cual, y esto también es importante, pues en estos días ha habido un debate que ha generado mucha confusión seguramente en la cabeza de muchos argentinos y muchas argentinas, que es el hecho de que en la Argentina la ley que regula esta cuestión de los derechos aduaneros en general, es decir, los derechos de exportación, que los llamamos comúnmente retenciones, y los derechos de importación o aranceles de importación, es el Código Aduanero, que ha estado vigente siempre, ¿no? Es una ley histórica, que tiene también su historia, obviamente, porque la cuestión de las aduanas en nuestro país ha sido una cosa históricamente muy peliaguda, y que fija en su artículo 755 que es el Poder Ejecutivo el que tiene la atribución de administrar esos derechos. Obviamente la ley no es ingenua y establece cuáles son las finalidades de estos instrumentos, ¿no? Y en su inciso D, en el apartado 2 del artículo 755, dice claramente que una de las finalidades
que debe perseguir el Poder Ejecutivo si utiliza estos instrumentos es la de estabilizar los precios y garantizar una oferta adecuada para el mercado interno. Y este es el sentido en el que históricamente se han aplicado las retenciones o los derechos de exportación en la Argentina, y este es el sentido que tienen los derechos de exportación en este momento. Es importante resaltarlo porque yo sé que los medios de la derecha permanentemente nos dicen bueno, pero la única solución que tienen para todo es subir los impuestos. No, esto no es un impuesto, es un derecho aduanero, y si bien tiene obviamente un efecto recaudatorio, no tiene un objetivo recaudatorio, no tiene un objetivo fiscal, tiene un objetivo antiinflacionario, es una política antiinflacionaria. Entonces, incluso creo que uno podría plantear, nosotros venimos con mi equipo trabajando en una propuesta donde el excedente por esas mayores alícuotas, es decir, el excedente de lo que se recaudaría por esas mayores alícuotas, podría incluso ser invertido por el Estado en el propio sector, porque es cierto que necesitamos producir más alimentos, se podría financiar el desarrollo de la agricultura ecológica, que además está probado que tiene mejores condiciones en términos de rendimiento y demás que la agricultura industrial, y podríamos ir dando pasos en reemplazar un modelo por otro, ¿no? En este contexto donde el mundo y el mundo desarrollado parece estar tan comprometido con el medio ambiente y demás, creo que eso sería una oportunidad para la Argentina, que permitiría además generar puestos de trabajo, generar arraigo, recuperar tierras. Esta es otra de las patas del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Tierras que han sido erosionadas, que han perdido sus nutrientes, que se podrían recuperar, que podrían ser trabajadas por manos campesinas de argentinos y de argentinas, que no necesitarían ir a abarrotarse a los conurbanos de las grandes ciudades y podrían permanecer en sus lugares de origen, etcétera, etcétera. Digo, son muchas las cosas que podemos hacer. No es el objetivo de una medida de estas características recaudar fondos para que el Estado gaste en lo que sea, sino que el objetivo es desacoplar los precios para que no se siga profundizando el ajuste sobre los salarios de la Argentina, porque estamos asistiendo a un proceso muy importante de ajuste, no de ajuste del gasto, de ajuste de los ingresos, ¿no? La demanda no es solamente el gasto público del Estado Nacional, la demanda es también el gasto privado de las familias. Bueno, ahí es donde está concentrado fundamentalmente el proceso de ajuste que diseñó el Fondo Monetario Internacional. Es sobre el gasto privado de las familias, que cuando uno mira el consumo en términos agregados, lo que encuentra es que está en sus mínimos históricos desde los años recién de la salida de la posconvertibilidad. Y esto, por supuesto, no es casualidad tampoco, es el resultado de esta política de ajuste sobre los ingresos de los argentinos y de las argentinas. A eso necesitamos ponerle un freno. Y sí, como dicen algunos compañeros, es necesario un shock en materia de ingresos, pero no alcanza con un shock nominal. Es fundamental ponerle freno al proceso inflacionario, que es el epicentro del proceso de ajuste. Ahora sí, porque este verso de que la inflación, ¿se acuerdan, no? Que como el macrismo, vieron que siempre nos acusó por adelantado de hacer lo que ellos después hicieron. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, con esto también, esto nos decían que la inflación era un mecanismo encubierto de ajuste durante el gobierno de Cristina, cuando en realidad en aquel momento la inflación, que además
era un tercio de la que tenemos ahora, en sus niveles más elevados, la inflación en aquel momento era fruto de un proceso de puja distributiva, donde los salarios crecían por encima de los precios, y por eso obviamente era un proceso que les molestaba mucho, lo querían frenar a toda costa. No era la inflación lo que les molestaba, lo que les molestaba era que los trabajadores nos íbamos quedando cada vez más con un pedacito más grande del excedente, ¿no? Que es lo que quieren, quedarse todo para ellos y dejarnos a nosotros cada día con los bolsillos más escuálidos. Así que ahora sí hay un proceso de ajuste donde claramente la inflación es el epicentro y va contra los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Y ojo que cuando digo los trabajadores, por favor, no estoy pensando en los trabajadores registrados que se desenvuelven en el mercado formal. Estoy pensando en los trabajadores como clase, ocupados, desocupados, formales, informales, públicos, privados, activos, pasivos, ¿no? Esto es algo que también, una clave en la que creo que tenemos que insistir profundamente, porque muchas veces nos hacen estos jueguitos semánticos y lo que se termina produciendo, consciente o inconscientemente, es una fractura de nuestra identidad como trabajadores, y terminamos confrontando entre nosotros porque el trabajador público tiene más estabilidad que el privado, porque el registrado tiene mejor paritaria que el informal, o porque el desocupado tiene que ser asistido por la seguridad social por parte del Estado, que se financia, por supuesto, con los impuestos que pagamos todos. Entonces, esto me parece que también es clave, ¿no? Asegurar la solidaridad de clase entre los trabajadores también exige que seamos lo suficientemente inteligentes como para no permitir que fracturen nuestra identidad y nos paren en veredas diferentes cuando estamos todos mancomunados por un mismo interés, y en todo caso los que están en otra vereda son ellos. Así que bueno, ¿cuál es la otra política imprescindible y posible? Bueno, hoy urgentemente ponerle un freno a la inflación, y esto implica claramente dejar de devaluar la moneda nacional, y obviamente mejorar el esquema de retenciones para adecuarlo a la situación internacional que estamos viviendo. Si pudiéramos hacer estas dos cosas, bueno, estaríamos haciendo una contribución importante para empezar a torcer una dinámica profundamente regresiva a la que estamos asistiendo, y que creo yo es la prioridad absoluta de la política económica vista desde el campo popular. Después, por supuesto, hay muchas otras cosas que tenemos que hacer, pero si no podemos asegurar un piso de calidad de vida para nuestros hombres y nuestras mujeres, y por supuesto nuestros niños que están afectados, y nuestros viejos, bueno, no podemos pensar en reconstruir un país, ¿no? Ningún país se reconstruye con un ejército de muertos de hambre, digamos, y hoy además el mundo está en guerra, así que creo que además tenemos que, y esto también me parece que es una clave en este momento, tomar recaudos y preservarnos no solo de lo que nos está ocurriendo, sino de lo que nos puede llegar a ocurrir. Y en ese sentido parece que es imperioso exigir de nuestra dirigencia, no solamente de la dirigencia política, sino también de las dirigencias económicas, empresariales, sindicales, mediáticas, todos, un poquitito de perspectiva estratégica, ¿no? Porque la Argentina resulta que es un país productor de alimentos en un contexto donde el mundo necesita y demanda los alimentos, y producimos alimentos para, qué sé yo, 10 veces más que la población que habita el suelo de esta patria, y por lo tanto obviamente tenemos un importante excedente que podemos venderle al mundo, y que por otra parte significa más divisas para nuestra economía, que las necesitamos, porque lamentablemente la política del Banco Central ha sido muy ineficiente en los últimos años, y a pesar de haber tenido
niveles de superávit comercial muy aceptables, no hemos podido acumular un solo dólar de reserva. Y eso ha tenido que ver también con malas decisiones de política económica, no solo en lo que hace la administración cambiaria del Banco Central, que seguramente tiene una responsabilidad importante en no haber controlado y auditado las deudas privadas, por ejemplo, y haber entregado alegremente dólares a un conjunto de empresas donde además una parte importante de esa deuda es una deuda intrafirma, que sabemos es un mecanismo clásico de fuga de capitales, pero también de la construcción económica en general, que bueno, decidió, por ejemplo, seguir pagando la deuda pública sin tener un acuerdo firmado, primero con los acreedores privados, después con el Fondo Monetario. Y esto, la verdad es que en términos estratégicos ha sido una muy mala decisión, porque ya estábamos además en pandemia, ¿no? Y miren lo que vino después. Ahora es tarde para lamentarse, nunca es bueno llorar sobre la leche ya derramada, pero sí me parece que tiene que necesariamente servirnos como lección de lo que no puede volver a ocurrir. Es decir, que si hoy los precios internacionales están a favor de la Argentina, bueno, tenemos que hacer un buen uso de eso, y eso exige, no digo que tengamos la mirada estratégica del general Perón y el Consejo Nacional de Posguerra, pero que estemos por lo menos mirando 1 o 2 años para adelante y no corriendo atrás de los acontecimientos, ¿no? Viendo, bueno, a ver qué pasa y le damos un bonito acá y una, ¿no? En la política del pichureo, como yo digo. Eso me parece que nos sirve, que además no encaja con nuestra filosofía y con nuestra identidad política, que nadie quiere ver que los argentinos y las argentinas vivamos de dádivas, sino que lo que necesitamos es establecer pisos mínimos de dignidad, y una vez que hagamos eso, tenemos que además empezar a pensar en otras cuestiones, ¿no? Un poquito, subir un poquito el rango de nuestros horizontes, porque hoy, cuando lo escuchaba el otro día, el presidente de la Cámara de Diputados en el encuentro de Mendoza, y es cierto, ¿no? Hablando del mundo del conocimiento, la tecnología, que vamos a una era del conocimiento y no ya en la era de la revolución industrial que conocimos. Bueno, en ese contexto es imposible pensar que sigamos los trabajadores y las trabajadoras peleándonos por trabajar 10 horas por día en jornadas de explotación. Digo, me parece que es el momento de empezar a pensar cómo empezamos a trabajar para vivir y dejamos de vivir para trabajar, cuando tenemos muchas manos desocupadas y tenemos muchas necesidades, y por lo tanto, donde hay una necesidad hay un derecho, pero también hay un trabajo por hacer, y por lo tanto hay trabajo y hay manos desocupadas, hay que ocupar esas manos para llevar adelante los trabajos que la comunidad necesita para realizarse y organizarse a través de eso, pero como además la tecnología nos acompaña, no necesitamos estas jornadas de explotación. Necesitamos jornadas de 4 horas, de 6 horas, digo, en los tiempos que corren, una jornada del siglo XXI y no del siglo pasado, lo cual además nos permitiría, si por supuesto logramos recomponer los ingresos, que son la base material de la existencia de cualquier persona, nos permitiría aprovechar mucho mejor las capacidades y las potencialidades de nuestros hombres y de nuestras mujeres, que obviamente si están 12 horas trabajando y 3 horas viajando de la casa al trabajo, no tienen tiempo, ni cabeza, ni ganas, ni espacio para pensar, por ejemplo, en cómo hacemos para construir un país, una sociedad mejor. Y eso entonces queda liberado solamente a quienes tienen la posibilidad de disponer ese tiempo, que lamentablemente son un puñado de dueños del capital, porque los trabajadores no tenemos esa posibilidad. Así que me parece que también tenemos que resolver lo urgente y empezar a pensar en lo estratégico, ¿no? No puede quedar la mirada estratégica librada a los que siguen pensando en cómo hacen para seguir sacándonos el jugo de afuera o de adentro. Parece que tenemos que pensar cómo reforzamos nuestra soberanía, cómo reforzamos nuestra emergencia. Pongo un ejemplo obvio, nos faltan los dólares, tenemos un
un agujero enorme en materia de balanza de servicios, porque no es cierto que tenemos el superávit comercial que siempre se dice en los medios que tenemos. Ese es el superávit por la venta de bienes, de mercancías, pero el superávit comercial se compone de los bienes y de los servicios. En materia de servicios la Argentina es profundamente deficitaria. Uno de los elementos del déficit de servicios, además de los viajes al exterior, pero no estoy tan de acuerdo con siempre empezar por restringir los gustos de las personas, que además nos pone a ciertos sectores de la sociedad en contra, y por qué de última no tenemos derecho a conocer otros países, qué sé yo, lo discutimos después, pero lo que sí me parece que tenemos pleno derecho es de tener una flota mercante propia, ¿no?, de bandera nacional, como supimos tenerla en su momento, y por qué no podemos tenerla y ahorrarnos los miles de millones de dólares que perdemos todos los meses en concepto de fletes. Miren qué estratégico hubiera sido tener una flota mercante propia en este contexto, ¿no?, en el contexto de pospandemia, cuando estallaron los costos logísticos, y algo parecido sigue ocurriendo ahora. No solamente nos hubiéramos ahorrado de perder todo lo que perdimos, sino que además hubiéramos ganado plata, porque seguramente en esas condiciones podríamos no solamente dejar de pagar y de contratar fletes externos, sino que además podríamos ofrecer el servicio a otros países, por ejemplo, de nuestra región. Entonces, en ese sentido, me parece que son muchísimas las cosas que tenemos por hacer en términos de fortalecimiento de nuestra soberanía, de nuestra independencia económica y de construir, por supuesto, la justicia social, que es la razón última de ser del ejercicio de la política. Y si no, bueno, tendríamos que pasar a dedicarnos a otra cosa, ¿no? Me parece que el que no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para alcanzar estos objetivos y construir estos horizontes está para otra cosa, pero no para la política, y le haría muy bien a la sociedad dando un paso al costado.